¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si nos escucha en nuestros horarios de repetición del programa, les agradecemos como siempre que nos espere cada lunes en la mañana para que escuche nuestra charla con nuestros amigos, aquellos entrañables amigos, artistas, gestores que llegan hasta nuestro espacio. Recuerde que transmitimos en vivo a través de nuestra página de Cultura Somos Cultura, también a través de Somos Cultura Radio, también a través de la página de Avia Yala Digital, y usted puede escuchar esta entrevista luego este sábado 8 de la mañana, domingo 13 horas desde la radio La Doble del 88.3. Si nos escucha por esa vía o nos escucha por YouTube en vivo o nos escucha en nuestro reprise, pues bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hoy estaremos conversando con una persona que ya de alguna manera se ha abierto en muchísimos momentos a través de entrevistas, a través de encuentros culturales, y que hoy se caracteriza no solo por su propuesta musical, sino también por su propuesta de gestión cultural, por su trabajo en el ámbito poético, por su trabajo codo a codo con la editorial 3600 y por toda aquella gestión que realiza también desde la crítica. Ya tiene muchísimos años, no porque sea ya mayor de edad, sino porque ya son muchos años los que lleva trabajando en el ámbito cultural, y tengo el gustazo de que sea un gran artista además el que me acompañe y un grandísimo amigo. Me acompaña Vadik Barrón esta mañana. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buen día y un gusto estar acá, y un saludo a toda la gente que nos ve. Te levanté muy temprano, yo sé que no te gustan mucho las entrevistas. Ahí vamos. Por ahí te defiendes. ¿Qué significó para Vadik Barrón decir, ese traslado, aunque no lo recuerdas mucho y aunque eras muy chiquitito, de donde naces a Oruro, de un país totalmente distinto a lo que hoy vives, a lo que después comenzaste a vivir en Oruro? Bueno, no, claro, nunca tuve conciencia de ese momento. Dudo que la gente se recuerde qué pasa a sus 3 meses de edad. Pero claro, yo siempre me sentí orureño, boliviano. Nunca tuve ese problema, digamos, de identidad. Uh-huh. Pero sí que en casa siempre estaba muy claro toda esta imaginería soviética. Mis padres habían estudiado cuando Rusia era Unión Soviética. Entonces vinieron con todo un bagaje también intelectual, claro, ideológico. Y también afectivo, porque también Rusia no solamente es ideología, es política, es cultura también, es un país con mucho que ofrecer, con mucho arte. De ahí también que yo he tenido un acercamiento que agradezco muy temprano a las artes, a los discos, a escuchar, a ver ballet. ¿Lo agradeces a Rusia de alguna manera lo que trajeron tus padres? Sí, eso, traslado. Sí, la verdad que sí, que eso me parece, y además, y sobre todo el fomento a la lectura, ¿no? Que desde muy niño aprendí a leer, ya acceder a libros, y bueno, y por la parte paterna, por mi abuelo, que era escritor y era bibliotecario, teníamos, bueno, él murió el año que yo nací, pero ya unos años después heredé su biblioteca, ¿no? Y los libros me iban siendo dosificados en todo caso por mis padres, de acuerdo a lo que ellos creían que debías leer. Claro, de acuerdo a la edad. Entonces lo que juzgaron más inofensivo, que me parece que es la poesía. Y así que desde mis 8 o 10 años empecé a leer ya poesía. Y bueno, así ha sido una experiencia que creo que me ha enriquecido mucho, que no todo el mundo tiene esa suerte a veces de tener todo ese acceso. Y bueno, creo que eso ha determinado también lo que yo hago, ¿no? Genial. ¿Qué te trae como referente, es decir, la poesía leída en esa época? Es decir, ¿qué recuerdos te trae? Bueno, básicamente eran antologías pero sí de cosas que ahora, Dios, empecé con los grandes, con el Siglo de Oro español, uh-huh, con los románticos ingleses. ¿Y entendías algo con 8 o 9 años? Dime la verdad. Pues no sé si entendía, pero me provocaba una emoción, me emocionaba, me conmocionaba, me hacía ver que el lenguaje era más, que no era que justamente creo que de eso se trata la poesía, ¿no? De un poco transgredir o exceder la capacidad meramente comunicacional del lenguaje para darte algo estético y para promover emociones, si se quiere. Entonces creo que sobre todo tenía eso, ¿no? Esa idea. También la cadencia, la rítmica, la mayoría de esa poesía es en verso métrico, ¿no? De esos años, de esos siglos. Entonces creo que sobre todo es esa experiencia, ¿no? Que ya luego, al hacerme adolescente, al llegar a la música, al rock sobre todo, empieza ya a transformarse, ¿no? Sí, eso, de alguna manera filtrarse por otros lados y intentar también hacer algo propio, ¿no? Genial. ¿Cómo era el Oruro de aquella época, de la época en la que ya tomas conciencia y encuentras y ves el lugar donde vives? Creo que como la mayoría de las ciudades, digamos, que podemos llamar pequeñas, había un aire de familiaridad mucho mayor, ¿no? O sea, yo
recuerdo haber ido al colegio el primer día con mis primos y a la vuelta ya me conocía el camino y podía caminar solo, cosa que ahora por tantas cosas que pasan es impensable, ¿no? Ujú. Para muchos niños. O sea, tienen mucho una vida, aunque no era una vida mucho de barrio, yo vivía en una casa donde vivían además otros familiares, teníamos un ¿Cuántos patio. eran? En mi casa mi familia somos 3 hermanos, 2 hermanos y una hermana, pero vivían varios primos ahí en la misma casa y otros, y Mm. varios familiares, siempre entraba y salía gente. Y mi colegio me quedaba cerquita, entonces tenía esa cosa de ir a jugar fútbol a una plaza, a un parque. Vivía en Oruro, no estaba tan poblado como ahora, te podías subir al cerro, o sea, explorar, meterte a minas abandonadas, subirte a la punta del cerro, jugar así, ¿no? Tener creo que tenía una infancia bastante sana en ese sentido, muy... eso es lo que recuerdo, ¿no? Y además que eran, no sé, realmente... Era un Oruro un poco deprimido por la caída de la minería, Ujú. con ahí sí experimentábamos protestas sociales muy fuertes porque venían los mineros y era así una cosa, era guerra, ¿no? Y al mismo tiempo, no sé, el San José de Oruro, el equipo de fútbol, es un acontecimiento, ir hasta Ujú. el estadio. Creo que he tenido así una infancia bastante sana en ese sentido, ¿no? De compartir mucho con mis padres, el deporte, al mismo tiempo, también yo era una persona, reconozco, de alguna manera introvertida, pero equilibraba eso, ¿no? Esos momentos de lectura, de estar solo, de jugar solo, con... ¿Jugabas eh, solo porque te raleaban o porque te gustaba jugar no, solo? jugaba solo porque me gustaba, no sé, porque me quedaba en casa y en un momento mi hermana era muy pequeña, digamos, Ujú. entonces, claro, jugaba solo. No tenías con quién jugar en ese Claro, momento, digamos. entonces de ese tipo de cosas. No, después no, o sea, como te digo, podía ser un nerd y podía ser jugaba en el equipo de fútbol también, así que digamos, Podías camuflajearte, sí, así ¿no? que no, nunca me sentí en ese Pero tú no eres sentido. muy amante al fútbol, pese a que eres de Oruro y a que esa fuerza, ese cariño por el San José se No, queda en yo soy bien todo. he tenido que superar, es una cosa que he dejado atrás, que he hecho terapia, creo, de alguna manera. Me he decepcionado en realidad del fútbol, porque ahora me parece un negocio terrible y es parte de las cosas Ujú. en las que no creo, ¿no? Ese mercantilismo, Ya. esa deshumanización del mismo futbolista y ese fanatismo y la violencia que genera. Creo que por eso me he ido alejando, pero de gustarme me ha gustado practicarlo siempre, hasta cuando puedo, y de vez en cuando, como placer culpable, verme unos partiditos en casa. Qué bien. ¿Cómo era la relación con tus hermanos? Bueno, mi hermana menor, a ella le llevo 3, 4 años. Parece terapia esto más que, más que entrevista. Pese a que No, hay muchos elementos que conozco, igual te los tengo que preguntar. sí, no, mi hermana menor, ella, bueno, éramos en un momento solamente los dos, digamos, ¿no? Ya, Aparte que hay un momento en que mi padre no está en casa porque él seguía estudiando en la Unión Soviética. Entonces hay un momento que solo somos mi madre, mi hermana y yo, ¿no? ya, Entre el kinder y el primer año de colegio, ¿no? Que le hacía un posgrado en lo que ahora es Ucrania, en Kiev. ya. Y bueno, estaba allá, ¿no? Y además, olvídate las distancias, como ahora estamos tan acostumbrados a estas cosas, pero aquella vez tenías que hacer como una conferencia, teníamos que ir a Entel a recibir o hacer una llamada, ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Se enviaban cartas que tardaban meses en llegar, ese tipo de relación tuvimos. No, y ahora sí, bueno, me parece que esa experiencia también de estar ahí, por eso te decía a veces que jugaba solo porque tenía que darme, o ya cuidaba a mi hermana desde muy pequeño, Mm. luego ya volvió mi padre y, y nació mi hermano menor, ¿no? Que ahora también es músico, es diseñador gráfico, hace cine, está muy metido igual con la cultura. Entonces, estábamos, bueno, no sé, creo que hemos ido creciendo. Y tú eres el mayor, mayor, mayor en todo sentido. Es decir, Sí, el más responsable, el que primero dio el paso, todo. no sé, yo creo que cada uno vive su vida. A ver, no te No, justifiques. pero es que en realidad no me considero del todo Es que el responsable. mayor normalmente tiene mayor responsabilidad. Sí, bueno, o sea, creo que la forma en que se vivía también antes era así, ¿no? O sea, Ujú. te haces cargo de tus hermanos menores de alguna manera, pero eso nunca lo he llevado Como una como, carga. como una carga, ¿no? A veces sí, tal vez la relación que estableces con tus padres es distinta. Obviamente a mis papás tampoco, cuando ya salí del colegio y me metí a la universidad y luego dejé la universidad para hacer música, para dedicarme a otras cosas, eso tampoco les ha gustado y eso también me ha costado una relación familiar un poco tirante durante muchos años hasta que, bueno, se dieron cuenta que esto Mm. no era un berrinche, ¿no? No era un chiste, era algo que realmente yo Lo que quería hacer querías hacer. con mi Mm. vida y bueno, de alguna manera lo estamos logrando y es un trabajo, como sabes, de día a día, ¿no? Mm, genial. ¿Qué estudias en Oruro? Estudié psicología.
Psicología. Hasta el tercer año. Sí, curiosamente, justamente yo aprendí a tocar guitarra muy tarde, contrariamente, digamos, a lo que recomienda y a lo que mucha gente virtuosa lo hace desde... Yo aprendí a tocar guitarra a los 18 años, ya realmente viejo, se podría decir. Pero ya escribía antes, tenía la intención de hacer canciones. Ya. Entonces me metí a cursos, fui picoteando, si se quiere, el conocimiento teórico musical, pero sobre todo era tocar y bueno, fue esa época, ¿no? Entonces, pero en psicología, curiosamente, conocí a la gente con la que haría mi primer grupo, es decir, otro amigo que estudiaba psicología, nos gustaba la misma música y empezamos a componer canciones, a tocar, aquella vez muy influenciados con las primeras fusiones, no, sino primeras, con algunas fusiones que se hacían en los 90 con Guara, con Laya, así que tocábamos, en vez de tocar, digamos, folclore con instrumentos electrónicos, nosotros tocábamos rock con instrumentos acústicos, con una guitarra, un bombo y una Kenner, algo así como algo medio, no sé si no se podría llamar experimental, pero era muy acústico y era de acuerdo a los recursos que teníamos. ¿Qué tenían? Entonces ahí hago las primeras armas, si se quiere, componiendo, tocando canciones propias en la pequeña escena, ¿no? Que hay en Oruro, pero conociendo a grandes músicos y además que eso también te lleva a conocer pintores, te lleva a conocer Toda no una sé, red, ceramistas, toda la gente que hace música también autóctona, otros escritores, entonces eso también te abre a un mundo muy interesante. De hecho, mi profesor de filosofía fue el primero que me regaló un cancionero de Silvio Rodríguez, o sea, imagínate. ¿De o sea, filosofía? sí, él era silviero también, le gustaba Silvio y me dijo, te va a gustar esto, y no sé qué. Bueno, yo ya conocía, pero no sabía tocar las canciones y empecé un poco con eso. Así que todo se ha ido dando de esa manera y tomé la decisión de venirme a La Paz, ¿no? Espérame, antes de que llegues a La Paz, ¿qué te quedó de psicología? La lectura, ciertas cosas, el psicoanálisis sobre todo me parece ¿Lo usas? ¿Te sirve? Yo creo que sí, o sea, yo creo que la lectura, ninguna lectura creo que te haga mal, ¿no? O sea, en el sentido de libros bien logrados, Claro. de un sistema de conocimiento que finalmente es la psicología y todos esos años, ¿no? Sí hay muchas cosas que sí, por ejemplo, Jung es alguien que me parece muy interesante porque aparte te lanza hacia cosas incluso del misticismo, ¿no? De la introspección, Freud, Lacan, o sea, sobre todo esos autores, me parece Roman Line, me parecen autores súper interesantes que aunque haya dejado la carrera, he seguido leyéndolos y además que luego te pueden abrir hacia otros mundos de la filosofía, de la terapia, incluso, no sé, de eso, del misticismo, de la introspección. ¿Y tú te ves como psicólogo así en una sala tradicional tratando a un paciente? No, yo hago mi terapia a través del arte y justamente es por eso que en algún momento dije, no, yo no estoy hecho para esto. No, había que reconocerlo en algún momento y también tiene sus consecuencias, no tener un plan B, ¿no? Que es lo que mucha gente hace, pero Claro. bueno, se dieron las cosas Bueno, tu plan B fue venirte a La Paz. Escapar un poco, ¿no? Sí, pero dedicarme a la música de una manera también, es cierto, ahora lo reconozco, precaria, incipiente, con poco conocimiento, si se quiere, pero con muchas ganas, con mucho que decir. Con muchas ganas. Claro, es que en ese momento tampoco te imaginas dejar una carrera de 3 años y empezar desde el primer año a estudiar así música de manera, digamos, consensuada contigo mismo, porque lo que inicialmente es para ti un hobby o un gusto que te apasiona, no sabes todavía en ese momento que puede convertirse en tu carrera de vida, ¿no? Sí, es que en realidad yo creo que tal vez no todo el mundo tiene también la suerte. O sea, a mí se me dieron así las cosas. A los 6 meses que estaba en el conservatorio, así pataleando con las partituras, me sale la oportunidad de irme a Cuba. Pero llegas a La Paz y entras directo al conservatorio, perdón. Sí. Ya. El año 98 y estoy un semestre cuando estaba aquí en la Colón, en el edificio de la Colón. ¿Y por qué pataleabas con las partituras? Así me cuesta mucho. ¿Te cuesta? ¿Y qué es lo que te cuesta de las partituras? Es un mundo súper interesante porque la mayoría de los músicos no hablan de ello. No hablan de su relación con las partituras. Yo respeto muchísimo a los músicos académicos, eso no puedo, o sea, me parece pero también tiene que ver con un método y también tiene que ver con yo considero que si no construyes tú esa parte de esa disciplina en tu personalidad, tampoco lo vas a lograr, ¿no? Yo en ese sentido me considero un músico así como muy desordenado. En ese rebelde. No sé si en algún momento fue de oponerme a algo, sino que realmente ir descubriendo por mi cuenta las cosas. Además, no te olvides que yo lo llevaba en paralelo con escribir, ¿no? Que básicamente para mí la música
Yo nunca me propuse hacer una sinfonía, digamos, ¿no? El descubrimiento musical iba de acuerdo a lo que yo también iba construyendo como discurso poético, digamos, ¿no? Entonces ambas cosas estaban como en paralelo entre leer un libro de teoría musical le prefería leer una novela, un poemario, un libro de cuentos, ¿no? Y eso, o viajar. Y entonces cuando se dio esa oportunidad o sea, porque inicialmente yo estaba en La Paz un semestre, luego sale la oportunidad de ir a La Habana, estuve medio año allí, que también me abre todo un mundo. Tú sabes perfectamente las diferencias que puede haber y el shock que puede haber, y todavía a los 20 y pocos años entre La Habana Porque y tú La desde que Paz. naciste te vienes trasladando de lugar. Primero de Moscú a Oruro, después de Oruro a La Paz, después de La Paz a La Habana. De La Habana creo que regresas a Bolivia, ¿no? Sí, sí, no Y estuve de buen ahí a tiempo. Alemania, Sí, antes un poco por Brasil también, ¿no? Es sí. decir, eres un viajero constante. Sí, no sé si consciente tampoco, es decir, no sé si he buscado estas cosas, pero se han dado y lo agradezco y me parece que te enriquecen también mucho Ya. la vida, ¿no? La experiencia y abren posibilidades para tu arte creativo también. Entonces del conservatorio te quedó ese respeto por los músicos académicos y el pataleo con las Sí, de partituras. aquellos años, sí, realmente si ahora soy desordenado, de aquella vez no, ha sido un vago, la verdad, para estudiar, claro, porque hay que tener un método y una disciplina, y eso lo admiro mucho, y hay gente que es muy capaz en ello, y que desde ello construye una obra musical, y eso, yo de a poco he ido rellenando Construyendo. lagunas, si se quiere. ¿Crees que si hubieras continuado con ese camino en el ámbito del estudio académico hubiera sido otro Badik Barrón el que esté hablando hoy acá, No sé, musicalmente? yo las vidas paralelas las dejo para las novelas, para las ficciones, sí. Es que realmente no puedo saber, uno vive una sola vida y de alguna manera hay que abrazarse a ella, ¿no? Pero justamente el lugar que encuentro para hacer eso, para salirme de mí mismo, es el arte, porque a veces te permite escribir o hablar o cantar desde diferentes lugares. Ahí sí se puede decir lo que hubiera sido. Pero ahora mismo yo no puedo, la verdad que no me siento en la posición de arrepentirme de nada. Sí, sí, No, no es un tema de o, arrepentirse, pero sí de reconocer que a lo mejor hubieras pataleado menos con un elemento específico de tu ah, carrera si hubieras continuado con ese proceso de formación por académica, supuesto, que no sí. es imprescindible para hacer música. Hay muchos que no han pasado por esa posición académica y son grandes figuras de la música, ¿no? Sí, sí, no, yo creo que no, es que realmente, como te digo, no me lo planteé, todas las cosas se me han ido dando y he tomado decisiones también sobre la marcha, entonces en ese momento realmente no, porque también intenté un momento estar en la carrera de literatura acá, También, y no funcionó, y en el momento también tenía que trabajar, tenía que mantenerme, entonces me fue difícil. claro, llevar Hasta, todo de la mano. sí, exacto. Ya. ¿Cuándo llegas a La Habana? El 98, 98. más o menos en agosto, había la posibilidad de entrar justamente a la escuela, a la carrera de letras. Y bueno, es una larga historia, tuve que volver porque entonces había como no pude conseguir una beca, ya me era imposible continuar, sino tenía que ser como un estudiante extranjero Claro, y pagante, los pagos son eran bastante, altos. sí, bastante altos. Entonces, y al mismo tiempo, mientras estudiaba, que fue una experiencia igual muy fuerte, porque tú sabes la exigencia académica que tienen nuestras universidades allá, llevábamos latín incluso, que así, ¿no? Una locura para mí, Terrible el latín. ¿no? Y claro, además, y también volver, o sea, ahí me di cuenta también el nivel de bachillerato que teníamos acá, que tuve que recurrir para nivelarme con mis compañeros a textos de secundaria de allá, ¿no? Para ver lo que Es es un decir, era muy grande la diferencia. un pluscuamperfecto, que no sé qué, claro, y todas las deficiencias de latín, Tú eres especialista en los pluscuamperfectos, porque eres un gran poeta y la poesía utiliza muchísimo pero los no tiempos sabía que compuestos. se llamaban así aquella vez. Entonces, también de alguna manera vas, como te digo, haciendo como reparaciones o vas terminando de construir lo que estás armando con esas bases, ¿no? Esa base teórica, por ejemplo, la agradezco mucho a Cuba. Y, por supuesto, el acceso al libro. Tú sabes lo baratos que son los libros allá y a otros autores en las revistas de la UNEAC, por ejemplo, Unión, que son un mundo, te abren y de pronto te lanzan un número especial de poesía austriaca o de literatura griega actual, o sea que pese al bloqueo y al aislamiento al que a veces someten a Cuba, y de todas maneras se dan modos, sobre todo a nivel cultural, ¿no? De tener eso, de tener el cine, ahí fui al Festival de Cine de La Habana, entonces tuve una experiencia cultural muy fuerte.
¿no? Y conocí mucha gente, ir a las descargas, como lo llaman allá, guitarrear con gente, y que te pasaban cosas, mira, así se toca un son, así se toca un bolero, ¿no? Y de alguna manera tener esa experiencia muy vivencial, ¿no? Porque ahora Claro. también, la verdad, ahora que llevamos una era digital, valoro mucho eso de De hacerlo. estar allí frente a frente. Si bien es un proceso de aprendizaje muy interesante cuando cambias de una cultura a otra, también se convierte en un reto para enfrentarte a un espacio que es completamente distinto del que tú vienes, ¿no? Ujú, Por el hecho de que se piensa distinto, tienes referentes culturales, referentes políticos muy distintos. sí. Y por otro lado, si bien no había partituras para que patalees en el ámbito, como en el ámbito académico, sí habían otras exigencias, desde cómo entender, desde cómo, digamos, eh, meterte dentro de la estructura de pensamiento de los cubanos y de su cultura, que Ujú. evidentemente es muy fuerte, ¿no? Claro, no, es prácticamente otra lengua, otro Ujú. idioma, pero, o sea, al mismo tiempo, depende, supongo que también son las edades, son las actitudes que uno tiene Mm, cuando enfrenta estas cosas. O sea, yo creo que ahora iría con otra visión. Hay gente que no es lo mismo migrar que ir a estudiar, que ir a claro. trabajar, Mm, ¿no? Que ir por un tema familiar. ujú, Entonces yo creo que todo mm, eso cambia, ¿no? También la misma percepción del cubano hacia el extranjero también ha ido cambiando con los años. Aquellos años eran los que llaman después del periodo especial o de la apertura hacia el turismo. Entonces yo reconocía que tenía como un estatus diferente, pero al mismo tiempo me gustaba mucho más meterme en los barrios, hablar con la gente. mm, Entonces, es decir, tuve esa experiencia de conocer amigos de allá, de mm, hacer amigos allá, justo a través de la música, donde que de alguna mm, manera siempre me parece que nivela las cosas. De pronto te das cuenta mm, que no hay tanta diferencia porque hay gente que está en la misma que tú, que está en las mismas mm. búsquedas. Entonces eso ha sido una experiencia que agradezco muchísimo, ¿no? De Ya. allá y en términos de música y de literatura me ha abierto mucho. O sea, lo que más traje de allá son libros y no solamente literatura cubana, porque allí se publica mucho, Mm. entonces traje literatura rusa, Referentes de otros espacios también. Así es, sí, sí. Mm. Entonces eso me abrió mucho y volví con muchas ganas de seguir trabajando eso, ¿no? De seguir cultivándome a través de la lectura. En ese momento podríamos considerar que se crea tu sentido crítico con respecto al arte, o que Mm, se va gestando un sentido crítico en temas de excelencia, de nivel de calidad, en temas de evaluar lo que se hace acá, lo que se hacía en ese momento y con lo que tú venías. Sí, pero creo que uno va construyendo también, es que hay una cosa puede ser la actitud crítica y otra ya el discurso o la producción crítica, si se Ujú, quiere, ¿no? Que eso lo he hecho mucho después y que también exige de uno mucho, es decir, mm, saber de lo que estás hablando y tener mucha información como para comparar, analizar cosas, ¿no? ujú, Yo creo que sí hay nace eso. Por ejemplo, yo la experiencia del cine hasta Cuba, o sea, para mí el cine era ver una película un fin de semana, era películas además las que nos llegan, ¿no? O nos llegaban mm, películas de Hollywood, así de entretenimiento, y de pronto ir a ver un cinearte o conocer, no sé, ir a ciclos de Tarkovsky o como el Memoria de su desarrollo, ver otro tipo de cine, ¿no? ujú, Y eso me ha ayudado también a reconocer otro tipo de cosas, por ejemplo, analizar las bandas sonoras, a entender un montón de cosas. Creo que ha sido una etapa una bisagra de alguna manera para ujú, mí, o sea, sobre todo en la experiencia del arte y de profundizar en cosas que yo realmente las veía muy por encima, mm. ¿no? Y el análisis literario también, aunque yo ya había accedido, como te decía, por la biblioteca de mi abuelo, tuve la suerte de ya leer libros que hablaban sobre literatura o que te nombraban autores Mm, que yo ni había conocido. ujú, Allá podías comprarte en 2 pesos cubanos claro. libros de Mm. Edgar Allan Poe, libros de Van Hunter, libros de... Sí, las bibliotecas de libros usados son Sí, fantásticas. entonces este tipo de cosas, ¿no? Incluso literatura musical. Y también tuve algunos profesores, digamos, si Ujú, se quiere, no con un método de una escuela, sino a un sistema prácticamente de intercambio, ¿no? De yo pasarle cierta música que allá no se conseguía y ellos me pasaban ciertas claro. clases de armonía o como te decía, ¿no? Te enseñaban los golpes del son o del bolero o de ritmos que acá no conocíamos, ¿no? Claro, crecimiento constante. Tú Ujú. llegaste a Cuba conociendo ya a Silvio, ya eras silviano de alguna manera. Sí, sí, y era Ya. así. Sí. ¿Existe alguna etapa donde seas post Silvio? No, Donde salgas de Silvio. no. O sea, me puedo alejar un poco. A veces me alejo más de los silvieros que de Silvio, la verdad. Pero no, o sea, porque también a veces se hace como un dogma. O sea, me parece que cualquier cosa corre el riesgo de desvirtuarse Claro, es que te enamoras cuando, tanto de tu referente claro, cuando que... te quedas ahí, ¿no? O sea, para mí, sí, además que mi música, mi formación, o digamos, o la fuente musical que yo tengo es muy grande, muy amplia. O sea, porque Ujú, está el rock, es
muy importante, rock argentino, rock en inglés, rock clásico, el rock que viví en los 90 como en tiempo real, el folclore latinoamericano, la música de protesta de Víctor Jara, Violeta Parra, que también eso viene por el lado ideológico, político, Claro. luego la canción igual, la música, luego la música brasilera, empezar a conocer otras cosas, el jazz, que de a poco, mira, el jazz yo llegué igual por Cuba, porque igual no conocía mucho, y, y de pronto ver los grupos de salsa, que la mayoría de los grupos de músicos de salsa son músicos formados en el jazz, ¿no? Y que tienen proyectos a lo mejor como hasta ahora no muy rentables, claro. pero que con la salsa para el turismo y para un ámbito más masivo, pues lo hacían profesionalmente. Entonces ahí te das cuenta un montón de cosas. De ahí del Latin Jazz llego a escuchar jazz y cosas así. Así que creo que ha sido una etapa muy determinante, si se quiere, en mi formación y bueno, en la manera en que he empezado a concebir el arte y la obra. Ya, genial. Termina la primera parte de la terapia. Bueno, ¿te parece? Sí. Muy bien. Hacemos la primera pausa, a la vuelta ya estaremos hablando sobre la parte de la escritura, sobre la parte literaria. No quería mezclar las dos cosas para que no nos diera tanta información en tan poco tiempo. Recuerde que estamos conversando con Badik Barrón, hacemos una pausa de unos segundos y seguimos con más a la vuelta, conversando sobre su otra etapa en el ámbito escritural. Ya vuelvo. Seguimos con más, seguimos conversando con Badik Barrón. Vamos a la segunda parte. No podríamos separar sin duda alguna su carrera musical con su carrera escritural. Es difícil separar lo que hace en el ámbito de la música, de lo que escribe, pero vamos a hacerlo temporalmente separable. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que habías escrito algo en serio? Eso es un poquito largo de contar. Pero digamos, para resumirlo, es así. Yo creo que el año 2002 recién siento que puedo publicar algo. Que puedes publicar, sí, pero ya publicar significa acomodarte a los preceptos de los que deciden que se publica y que no. Es decir, ya estabas como que preparado para entrar en una estructura de quién te valida lo publicable. Pero antes de eso uno como que sabe, está como que seguro, tiene cierta sospecha de que lo que está haciendo está bien. Así es, yo creo que en realidad, claro, hay un primer momento del arte que yo considero que es una catarsis, que es necesaria y que la podemos tener todos. Cualquiera te puede salir unas letritas, una canción, un poema, un graffiti. Hay una etapa, si se quiere, espontánea del arte que es importante, un primer impulso. Pero después ya viene un tema de trabajo, ¿no? Y ese rigor, como te digo, lo he ido aprendiendo a partir de la experiencia de leer mucho, de también pasar por aunque sea solo un semestre de letras en Cuba, de prestar atención un poco igual a temas teóricos y sobre todo leer, porque cuando lees mucho, eso no obviamente te va a dar muchas luces acerca de qué se puede, qué no se puede hacer, y mientras más te arriesgas también te das cuenta que es mucho más extenso el territorio, si se quiere, por explorar, y también te exige más a ti, ¿no? Como autor, de hacer algo que pueda ser eventualmente estético, interesante, original, auténtico. Entonces, eso ha demorado, mira, los primeros cuadernos que yo llenaba, digamos, que eran, y que además estaban muy, es que nunca me olvido de eso, todo también venía de escuchar música, de tener la experiencia, de fascinarme con la música, de leer ciertas cosas y escribir. En ese momento analizabas la música no solo musicalmente, sino también desde las letras. Claro, recogías un poco de ahí. Me gustaban mucho las letras y además en las letras también encuentras, o sea, tú dices que tiene que ver Metallica con la literatura, pero ahí está Cthulhu, o ahí está una canción que se llama Por quién doblan las campanas, que es una novela de Hemingway. Pero no todas, ¿no? No todas, obviamente, ¿no? Y además... Y no todas de la misma época también. No, claro, pero sí, o sea, yo creo que sí siempre ha habido, por lo menos yo considero que en los grandes autores de canciones, la literatura es fundamental, o sea, y vas a encontrar guiños en los grandes autores siempre, o sea, pues desde Silvio hasta, no sé, Bob Dylan, yo creo que hay así mucha referencia. Son admiradores, aparte de la literatura, de ciertos poetas, ¿no? Incluso tienen versos específicos que nombran a sus referencias. ¿Es lo mismo incluir referencias que hacer literatura? Yo puedo incluir una referencia de un verso o hacer alusión a una novela en mi canción, pero literariamente hablando no tener ningún tipo de calidad en lo que estoy escribiendo.
Es que también no sé, ese es un tema un poco largo de analizar, pero también yo considero que la canción podría ser considerado un género literario en ciertos contextos. Sí, no, después de que Bob Dylan ganó el premio, es decir, que ganó, que tiene que ver básicamente con sus letras más que con su formación musical, Claro. aunque no se puede separar el premio de literatura, por ejemplo, es decir, ya evidentemente si antes estaba eso en cuestión, ya con este premio como que se asienta que los que aceptan, los de la academia, consideran que puede ser entendido así o puede ser analizado así. Sin embargo, hay una gran distancia entre yo como conocedora de la novela, no sé, un ejemplo de lo que me sucedió hace muy poco, de Ana Frank. Yo tengo referencia de qué pasó con Ana Frank, cómo escribía, cuando su padre decide publicar su diario y todo ello, pero no sé si porque yo mencione y tenga referencias de Ana Frank, tengo el contenido real de lo que escribe en su novela. Es decir, hay una distancia muy grande entre el analizar un texto e incluir algo de ese texto en una canción o en otros espacios, como referencia. Claro. Eso es lo que le llaman los chantas, pues. Pero bueno, en realidad yo hablo de otras cosas. Es como cuando Silvio te dice en una canción un embutido de Ángel y Bestia, que no es de él, es de Nicanor Parra. Pero lo que yo voy hablando de mi experiencia es que yo no llego a Nicanor Parra por Nicanor Parra, llego por Silvio. O que yo no llego a Hemingway por Hemingway, llego por Metallica. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, a eso voy. Sí, las referencias que tú absorbes de ellos. Claro, digamos. a partir de ellos. Sí, obviamente no se puede contar, no vas a contar una novela. Hay gente que lo ha intentado, o sea, hay gente que... La ópera de alguna manera es eso, o sea, tragedias griegas o obras literarias contadas en un ámbito musical, reescritas para un lenguaje musical, para ser cantadas, y los mismos musicales luego ya de Broadway, e incluso discos conceptuales de bandas, ¿no? O sea, por ejemplo, Alan Parsons Project tiene tiene toda una ópera rock, si se quiere, basada en Freud, y hay así varios ejemplos, ¿no? Pero más a lo que yo voy al valorar a estos autores, sobre todo, es a que ellos también, o sea, que la música también puede ser una puerta de entrada para otros espacios, claro. a cosas a drogas más fuertes, como se dice, pero es eso, y que en ese caso era la literatura, ¿no? Claro, y entonces, siempre y cuando tengas la referencia, claro, siempre y cuando tengas la intención de escuchar la música más allá de lo que se escucha, ¿no? Porque es como que muy acomodaticio, digamos. Sí. Lo que primero que tú escribías tenía que ver con estas relaciones. No tanto, era más así lo que me provocaba emocionalmente la música y era también ver un poco... No, o sea, como lo que contaba al principio, es una especie de necesidad de expresarte primero lo que nace, ¿no? Más allá de que tenga o no estética o tenga valor o pueda ser analizable. Después ya tú tienes que ir trabajando eso y como te digo, me ha tomado más de... ¿Cuántos? No sé, como unos 8 años más o menos, decir, ya hay un cuerpo de poemas acá que sí podrían ser publicables y he tenido la suerte de pasárselos además, obviamente, lo que tú dices, hay cierta una instancia de validación, ¿no? Y en mi caso ha sido una suerte que quienes revisen mi primer libro de poemas han sido Rubén Vargas y Benjamín Chávez. A Benjamín Chávez ya lo conocía de Oruro, de antes. A Rubén Vargas lo admiraba mucho. Es el mejor periodista cultural que ha tenido nuestro país. Así es, y un gran poeta, y un gran analista crítico de la literatura. Entonces, para mí era así, mira, o sea, voy así como ir con tu ídolo, voy con mi manuscrito, en aquel entonces un anillado de hojitas impresas, que era mi primer libro de poemas, que se llama Cuaderno Rojo, y ese se lo pasé a él. Y él me dijo una de las cosas que creo que más sanas también que le puede decir a alguien, ¿no? Me dijo, me gustó tu libro, por eso lo voy a criticar, ¿no? Entonces a partir de eso fue ayudándome con ciertas cosas, él también escribió un texto y entonces presentamos el libro que lo saqué de manera independiente, porque entonces tampoco tenía ningún acceso a ninguna editorial, no sabía ni cómo funcionaba el asunto. Yo estaba todo ese tiempo igual, otra vez que estaba haciendo música, que tenía otra Combinabas banda, ambas claro, cosas. que estaba haciendo... Y combinabas también la composición. Claro. Es decir, la creación propia tuya. Es decir, algunas de estos poemas, por ejemplo, se convirtieron en canciones o partían de canciones que ya habías realizado. La verdad que no, la verdad que siempre los he mantenido como dos separados, dos ámbitos separados, me parecía más, o sea, me resultaba mejor así. He tratado a veces ciertas temáticas o ciertas impresiones o ciertas experiencias desde los dos lados, desde la literatura y desde
canción, pero son obras completamente distintas. Y me parece que es importante, para mí por lo menos, que sea así, si no se confunde un poco, porque aparte cada género también tiene sus restricciones. O sea, la música tiene la rítmica, tiene el fraseo, hay cosas tiene sus exigencias. Que no puede, porque a veces también se nota muy forzado cuando quieres meter o musicalizar un poema, más allá de que sobre todo el verso métrico tenga su propia musicalidad, su propia rítmica, ¿no? Dímelo a mí, cuando encontramos la primera publicación de las canciones de Silvio como en estructura poética, era así como, ¿por qué me están desacralizando mi canción de la vida, digamos, y por qué la están convirtiendo en poesía? Es decir, te emputas porque uno dice, bueno, estoy leyendo mi música, mi canción, aquella que me ha marcado, en la perspectiva literaria, que como quiera que sea, siempre se convierte en un espacio de mayor exigencia, ¿no? Desde la lectura, desde la comprensión. En esa medida, ¿cuáles eran tus primeros referentes en el ámbito escritural que un poco no te inspiraron, porque la inspiración venía de mucho antes, pero sí te enseñaron la rigurosidad que conlleva el escribir, sea poesía o sea lo que decidas hacerlo, pero de manera seria? O sea, al tener la experiencia, como tú decías, de leer desde muy chico clásicos, sí encontré o sea, en Góngora, Quevedo de España, o Percy Bysshe Shelley, o ¿qué se llama? O John Keats, o Lord Byron, digamos, sí, había pues un rigor y eso que estaban, por ejemplo, los ingleses traducidos, no sé cómo lograban que también se rime que es otro arte, igual la traducción, cambiando las palabras, otro mundo. Pero haciendo otra poesía. Claro, pero de alguna manera llegar a ese punto me parece, o sea, siempre me fascinó esa capacidad de poder decir, que realmente es un juego de recursos y de técnica, ¿no? Poder lograr transmitir algo y al mismo tiempo conservar una forma, obedecer, digamos, si quiere, ciertos preceptos teóricos o técnicos. Entonces creo que son ellos. También luego, justamente en Cuba, descubro mucha poesía cubana. O sea, ya conocí algo de Lezama Lima, pero allá me fascina con Virgilio Piñera, con Cinto Vitier, con Severo Sardú y con gente más nueva también, como Víctor Casaus, ¿no? Conocí a Dulce María Loinás, así un montón de poesía uno de los que me gusta más, de hecho, es Eliseo Diego. Me parece que tiene un gran cuentista, pero tenía su ala poética muy fuerte. Sí, ¿no? De hecho, claro, yo conocí así casualmente porque, claro, hay un libro que se llama En la calzada de Jesús del Monte y resulta que yo vivía ahí, o por ahí cerca, ¿no? Entonces, siempre me gustó mucho esta poesía, me gustaba también Octavio Paz, conocía poco, pero me gustaba mucho. Y no solamente poesía, porque también hay prosistas, digamos, o narradores que tienen un trabajo de la palabra igual muy bien logrado, ¿no? ¿Qué significa en el ámbito poético decir que me gusta mucho algo? ¿Cómo podríamos traducir eso en temas estéticos? Es que creo que es un tema muy complejo. Si te gusta, lo criticas, como te dijo Rubén. Sí, pero... A ver. No, a ver, un cacho, ¿te puede gustar una cosa? Ahí va a reñirme, a ver. Te vas a esperar. No, es que de alguna manera o sea, el gusto puede ser por muchas cosas, incluso puede haber, yo creo, de hecho hay cosas que me gustan, no tanto porque reúnan ciertos valores estéticos, sino incluso por un tema afectivo, y eso no es innegable. Claro, pero a la hora de escribir y de analizar tu primer poemario, tenías que acercarte a la escritura con cierta rigurosidad. Claro, inclusive pero imagino que la crítica de Rubén en algún momento también tocó ciertos elementos técnicos que quizás después de tú haberlos entendido a través de tu escritura, podías ya reconocerlos en lo que leías. Es un proceso que quizás comienza de atrás para adelante en vez de adelante para atrás, ¿no? Es decir, uno se enfrenta a los clásicos en el ámbito académico y te enseñan a entender la estructura de cómo escribían los clásicos, a buscar análisis ya filológicamente, pero bueno, te enseñan a desestructurar eso que tú no has escrito. Y a la hora de tú enfrentarte a la escritura propia, como que sientes que ese rigor que ya has aprendido técnicamente te ataca o te molesta en cierta medida. Es que yo creo que la academia no te enseña a escribir, te enseña a leer o a analizar o a criticar. Entonces, creativamente eso tampoco te favorece demasiado. Hay gente que sí, que tiene esas dos cosas, pero yo creo que es muy difícil. Yo creo que de hecho la mayoría de los grandes autores primero trabajan su escritura y después, o sea, yo creo que han leído, pero ese método que es muy útil para tú analizar la literatura, no creo, por lo menos en mi caso, yo no creo que sea muy
muy sano para escribir, porque termina sino escribiendo como alguien o emulando cosas Ya. o desde la teoría, Ya. ¿no? Y a veces Ujú. pasa también con la música, que yo creo que es muy útil para hacer una sinfonía o para hacer una banda sonora, pero no sé, una canción hay cosas que salen espontáneamente y me parece que tienen que también mantener ciertas, no distancias, pero creo que depende Mm, también de la experiencia de cada uno. ya. Y yo en mi caso, como te digo, si estuviera analizando cada cosa, tampoco No te escribiría una letra, saldría. me saldrían artículos, me saldrían críticas, me Que saldrían también te sale muy otras bien, cosas. ¿no? Que también tienes tu ala de crítica en esos momentos en los que te sientes recargado y ya no puedes más y ya vomitas tu crítica en A la veces sí, prensa. más de crítica, ¿no? La prensa tenía una temporada que colaboré con reseñas de discos y de Ujú. álbumes, ¿no? De música, que es un ejercicio que me gusta mucho, porque también yo creo que revistas como la Rolling Stone, por ejemplo, ya crean una especie de periodismo rock, si se quiere, es decir, una Ya. forma, Pero hay una cierta crítica ahí, nomenclatura. fíjate, cierto análisis también, Claro, de no. totalmente se Mm. valora así, pero a veces también viene de mucho de que el tema me gustó o no me gustó. Entonces eso es un poco Ese es el largo. peligro, ¿no? De lo que hoy Sí, se critica en todos los ámbitos, en el cine, en la sí, literatura, ¿no? en El que me gustó, todo, no me gustó, y eso claro. con lo que se estrellan los críticos, pero a veces, en cierta medida, no nos ponemos a pensar que para llegar a un proceso mayor de crítica hay que empezar por lo afectivo. Primero sentimos y después pensamos, es lógico, y todo pues Ujú. va en ese mismo camino. ¿Qué sucedió con la poesía de Badik Barrón luego de esta primer encontronazo, digamos, con dos referentes que te leyeron? Bueno, el primer libro, que ahora me da vergüenza, así, porque también es así, no es que todo lo que haces te guste, Me parece bien. que ahora sí he tomado bastante distancia de la forma de escribir así y bueno, y también de publicar o de, no sé, de tener más un trabajo un poco Ujú. más elaborado o más riguroso. Luego me pongo, bueno, de hecho me dediqué más a la música durante años, pero seguí escribiendo, todavía no tenía un nuevo libro o poemario, Ujú. simplemente eran Después de Cuaderno Rojo, ¿no? escritos, sí, escritos sueltos, porque Cuaderno Rojo igual son poemas escritos entre el 99, 2000, 2001, sale el 2002. Lo llego a mover, es decir, a hacer una especie de giras y empezar también con estos shows que no que luego se vuelven una costumbre mía, ¿no? Ujú. De poder de ir a dar conciertos a bares, a espacios culturales, leyendo poesía también, ¿no? No solamente tocando y cantando canciones. Claro. El 2008 sale el siguiente libro, que nace un poco también a partir de una especie de boom o ¿cómo te podría decir? De esta efervescencia de las redes sociales. Empiezan los blogs, por ejemplo. Yo tenía Ujú. mi blog, todo el mundo tenía blog. Llegó a hacerse un encuentro que se llamaba Blogivianos, que estaba muy interesante, que había desde cosas así, muy catárticas, había cosas que a mí ahora me parecen documentos de época muy lindos. Había una amiga que contaba su historia de ser madre, ¿no? Y Mm. con una bitácora de su maternidad y con fotos, con escritos, con música que le ¿Qué tú gustaba. hacías ahí? Y yo tenía uno, no, es que había otros literarios, había musicales, claro, no había muchas formas como ahora tienes las redes sociales Claro, de tan avanzadas, compartir tan tu... específicas, ¿no? Ujú. Aquella vez estaba recién el MySpace como la primera red, digamos, de músicos, para la primera Mm. plataforma de músicos. Entonces era muy incipiente todo ese tema, ¿no? Y pero a partir de este grupo también se empezaron a gestionar otras maneras de hacer literatura. Entonces, de ahí contacté con la gente de las cartoneras, que también era un fenómeno. Ya había nacido Mm. en Argentina, ¿no? Con Cucurto y compañía, y empezó a extenderse como un fenómeno alternativo, es decir, hacemos literatura Y al quedan muy margen de las pocos, ¿no? editoriales. Mm. Sí, porque también las editoriales independientes no necesariamente tienen que adscribirse a esa estética Ujú. de las cartoneras, Ujú. y bueno, hay muchas formas de distribuir y de autopublicarse también, ¿no? Entonces aquella vez me contactaron los chicos de Yerba Mala Cartonera, que estaban en el Alto, ahora está creo disperso o se fueron a Están en Cochabamba. Cochabamba. Mm. Entonces ellos me ofrecieron publicar. Entonces publiqué uno que era muy posmodernito, que se llama iPoem, ¿no? Quiero jugar un poco con la idea de igual, como hay un iPod, hay un iPad, pues que era un iPoem, un poema Mm. artefacto ¿Y cuál es la y una diferencia entre crítica. este y Cuaderno? ¿Hay una diferencia Hay de una diferencia, temática, sí, de inquietudes? hay un trabajo en el lenguaje que es mucho más coloquial, más directo, más moderno o posmoderno, se podría Ujú. decir, y hay una crítica velada y mucha ironía, digamos, con el tema de la actualidad, de cómo percibimos a través de los dispositivos Mm. la guerra, la realidad, el Ya. hambre, la misma sociedad, ¿no? Mm. Entonces hay bastante crítica, digamos, social Pero tú a ese nunca has lado. abandonado esa línea social, Yo creo que no. ni desde la música ni desde la escritura. Pues no, ¿Por qué? aunque no sea panfleto, Aunque no sea panfleto. hay Ya, crítica no todos social, tienen que ser panfletos. más bien. ¿Por qué?
porque parece importante, porque el arte ya es resistencia, el arte por sí mismo es una actividad que está emplazando una crítica a la sociedad. No todo el mundo se dedica a esto, no todo el mundo puede, de alguna manera, como te decía, ir más al, subvertir las funciones para las que ha sido creado el lenguaje y darte belleza. Tú puedes documentar algo, ¿no? La fotografía documenta, el periodismo narra la historia, pero una novela entra trabaja dentro de lo que es la naturaleza humana, dentro de lo que son las emociones, nos puede emocionar o nos puede comunicar a otro nivel. Y me parece que eso es importante. Y además que el arte mismo se convierte en eso, en un territorio para mí, eso de conciencia, de resistencia, de inteligencia, de unidad, de igualdad, en un mundo que más bien te separa, te devora, quiere que todos seamos unidades de consumo y nada más. Entonces me parece importante que el arte haga eso, ¿no? Ya. Aunque no sea necesariamente que enarboles una pancarta. Oye, pero ¿cómo has logrado sostenerte conociendo que hoy la fuerza de lo social, que si bien tenía mucha calada, digamos, acá en Bolivia en los años 90, hoy ya no tiene tanta fuerza digamos, la aceptación por parte del público de líneas sociales desde el ámbito artístico, y tú eres de los pocos cantautores, escritores, gestor cultural que se vanagloria de vivir básicamente, de hacer música, de escribir, de hacer poesía y de ir tocando, como bien tú dices, en estos espacios a veces alternativos, sino en los grandes teatros. ¿Cómo hoy te has podido solventar tu opinión personal, tomando en cuenta que han cambiado los contextos y que no solo te cierras a Bolivia, ¿no? Después de recorrer todos los departamentos, te vas a países vecinos, gestas digamos, tu forma de darte a conocer? ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo no creo que igual yo no me vanaglorie de nada, porque Ya, realmente no es eso. es un privilegio y está muy bien que lo levantes, porque no todo se puede, ¿no? Y por otro lado, hay muchos que están empezando hoy, como tú, en esa época, que necesitan ver referentes de cantautores y de músicos que sí pueden, pues, empujarla, ¿no? Y lograr también que el público solvente eso. Bueno, no sé, mira, creo que es Arnold Hauser, que es el crítico, ¿no? Historiador de arte, decía que la historia del arte es la historia del artista tratando de superar los obstáculos que su medio le opone. O Claro, de alguna, no estoy parafraseando, pero de alguna manera es eso. No creo que nunca no creo que nadie ha tenido fácil. De hecho, si la tienes fácil es un poco sospechoso, ¿no? No sé, claro, que alguien, y está lindo también, tampoco es que si alguien, no sé, tus padres te pagan un curso de violín desde los 3 años, pues bien por ti y sé el mejor violinista de la vida, ¿no? Pero si no lo eres y tienes que, y además es una búsqueda constante, porque así somos personas, somos gente emocional, también podemos así un día decir, no, lo que pasa muchas veces, no, lo que hago no sirve para nada, nadie lo escucha, y esas crisis las puedes tener. Hay momentos de crisis así. Hay momentos así, donde, y no solo con la música, ¿no? Y no solo la música es mal pagada, de hecho todo está mal pagado en este mundo, o sea, la precariedad laboral es tremenda, o sea, puedes ser ingeniero, pero te votan al día siguiente, ¿verdad? Puedes ser ministro y te votan al día siguiente y estás en la calle igual, o sea, es la verdad, y como están las cosas, sí. Entonces yo creo que sí es un privilegio poder vivir de esto, eso no significa, lo que hay que sacar de la ecuación es el glamour que le atribuimos a ser artista, ¿no? Que me parece que eso hay que sacarlo, o sea, desglamurizar si se quiere el arte, porque en las redes sociales todos nos sacamos selfies, todos somos famosos, y puede que haya 10 personas y hayas ganado 100 pesos esa noche, pero parece que la gente estuviese más interesada en la fama, en su ego, pues. En el ego, en de alguna manera mostrar eso, que en más bien juntarnos y empezar a tener, por ejemplo, y lo que no tenemos es una deuda fuerte de Bolivia, incluso en esta época, las leyes de cultura, ¿no? Que más allá de quien esté en la cartera, pues tengamos, garanticemos. Solvente el circuito. Claro, y no solamente el circuito, sino la proyección, la difusión, la estructura misma, ¿no? Del arte. Y eso no es algo que nos falta y que de alguna manera lo interesante y lo lindo y lo valioso es que el artista lo sigue haciendo, o sea, nunca han habido condiciones en Bolivia, en ningún momento de su historia, para producir arte, y aún así lo hacemos. Y aún así escribimos canciones, publicamos libros, hacemos espectáculos de danza, y hay gente que está todo el tiempo haciéndolo, así que yo creo que soy uno más de ellos y me he ido haciendo
de a poco, ¿no? Y he tenido también, como cualquier otro, que trabajar con cosas que no están relacionadas a la música. Por ejemplo, soy diseñador gráfico también, muchos años antes de que el nombre Valle Barrón pueda más o menos circular en ciertos espacios o estar en un periódico que tampoco te garantizan nada. He tenido que trabajar de estas cosas y tampoco me parece algo malo. Hay mucha gente que conocemos que está ahí, que da conciertos o que hace otras cosas y que tiene un trabajo de día, si se quiere, ¿no? Un trabajo formal que le solventa esto. ¿Es profesional ello? No lo sé, pero como están las cosas, es lo que hay. Pero han habido mejoras, pues. Es decir, ¿Cómo? de lo que antes pasabas para publicar tus propios textos, es decir, más allá de que el mundo va cambiando y Bolivia cambia con él, se han abierto más circuitos para esto, digamos, para hacer música, para hacer arte en casi todas las disciplinas, independientemente de que nos falten leyes y nos falten espacios. O sea, no teníamos Ministerio de Cultura, hay un montón de infraestructuras, las secretarías de cultura también han crecido en ciertas ciudades, no en todas. Creo que tiene que ver, yo incluso lo asocio más justo más que al sector cultural mismo, que como te digo, sigue haciendo lo suyo, aunque no tenga las condiciones, a un tema de educación, ¿no? De cómo concebir el arte, de cómo percibir el arte. Si tú le enseñas a un niño que tocar un instrumento es un hobby y nunca algo profesional o algo yo creo que el arte en general enriquece la vida de cualquiera, ¿no? Y está para eso. Si te dan clases de canto en colegio, no será para que tú seas un cantante de ópera, pero sí al menos para que cuando quieras cantar, pues te saques lo que tienes dentro, aunque vayas a un karaoke o por lo menos te llenes el alma. Exacto, enriquezcas de alguna manera tu vida y tengas esa experiencia y tengas la música en tu vida. Un montón de gente tiene, aunque no toque música, todo el mundo escucha música en casa y le dice cosas y de alguna manera lo sostiene o le hace bien. Entonces creo que también tiene que ver eso con educarnos en esa función, primero social o humana en realidad que pueda tener el arte y también en el sentido de que también es un ámbito profesional como cualquier otro y ahí tenemos también el tema de las competencias profesionales. La gente que estudia en el conservatorio tiene 12 años estudiando y no tienen título, los profesores que dan ahí no tienen ningún beneficio laboral, entonces hay muchas condiciones adversas lamentablemente que aunque sí hay que reconocer que se están creando espacios y eso es innegable, también tenemos que nosotros ser críticos con eso, ¿no? Y que tampoco tiene que venir todo del Estado, no tiene que venir necesariamente de eso, tiene que venir también de que la gente valore el trabajo que hagan los artistas, ¿no? Y que no siempre pasa así, porque para trago hay, pero para el cover no. ¿No? Entonces tampoco es que no haya plata, ¿no? Ya, tiene que haber para el cover y también tiene que haber para el que hace sus composiciones propias. Claro, entonces... No solo para el que quiere escuchar rock argentino. Sí, entonces es así, yo creo que es una cosa de todo en realidad, pero también creo que en general, como te digo, o sea, si uno puede... Yo puedo decir, no sé, yo vivo de arte, es que vas diversificando también esto, ¿no? Vas las clases, haces música yo he hecho música para cine, para televisión, para audiovisuales, hago ediciones, ¿no? Ahora trabajo también con 3600, entonces uno va ahí buscándose la vida, pero eso no es, me parece, nada del otro mundo, es algo que hace todas las personas en todas partes en un mundo como este. No, puede que no sea del otro mundo, pero en este mundo es difícil lograr trabajar o encontrar espacios de trabajo en lo que tú amas hacer. Sí. Y la escritura, tanto como la música, suelen ser espacios difíciles, más aún cuando tú te identificas como un cantautor, como un artista que no trabaja para el ámbito comercial, trabaja para otro circuito. Así es, pero eso también lo determina el público. También eso es una fatalidad también, no necesariamente es algo que uno busca, o sea, en algún momento yo también he dicho, oye, lo que hago, o sea, no está mal, pero no le gusta a tanta gente. O para que le guste a mucha gente tengo que hacer esto otro. Y son decisiones. Yo podría también hacer cumbia o hacer covers y podría irme mejor. O podría escribir ciertas cosas que tengan mayor aceptación e ir moviéndome con la corriente, porque también eso pasa, ¿no? Ahora seré DJ, ¿no? No sé, lo que dé. Pero son decisiones que tomas, que tienes que asumir y que pueden ir jugarte en contra y todo. Pero bueno, también tiene que ver eso con un cierto compromiso personal y estético también, ¿no? De las cosas en que crees y también de ir explorando a través de la música. Y por ahí hay un disco que es exitoso y al siguiente tendría que hacer algo igual, repetir la fórmula, pero ya no quiero hacer otra cosa, quiero aprender otra cosa. Pero qué bien que tengas al menos la posibilidad y la disposición para jugar con estos espacios de
digamos, de creación propia, que no siempre tienen que ver con lo que se vende o con lo que no se vende. Sí. ¿Hacemos la última pausa? ¿Sí? Vale. ¿Te parece? Genial. Nos quedan unos minutos, estamos súper, pero súper atrasados, y es que con Bádica hay mucho de qué hablar. Sin embargo, en los últimos minutos ya estaremos hablando sobre nuestra Bolivia. Ya regreso. Muy bien, los últimos minutos de nuestro programa, y la única pregunta que tengo para hacerles, si no me incita a hacer otra más en el camino, es en relación con la Bolivia de hoy. Has hablado entre un tema y otro sobre ello, pero me gustaría tu opinión en relación con los tipos de público a los que hoy acceden ustedes como artistas. Me gustaría tu opinión sobre hacia dónde está yendo esa necesidad de ser críticos con nuestro nivel de propuesta cultural, ¿no? ¿Hacia dónde crees que está yendo la música, específicamente hablando desde tu género, desde los representantes que te acompañan también? ¿Y cuáles son los puntos aquellos en los que todavía nos quedan trabajar? Yo creo que en principio uno como músico, como artista, intenta llegar, por lo menos yo, a todos. Es decir, yo no hago un arte pensando en un público objetivo o como lo hace desde el marketing en un target así, sino seccionando. Claro, yo pienso que mi música podría ser oída por cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier condición económica o social, ¿no? Pero también soy consciente de que esos espacios me los tengo que generar yo. Entonces, ese ha sido un poco el trabajo desde hace unos años ya con el colectivo Guitarra en Mano y personalmente también, y también articulando con la poesía y las salidas afuera. Entonces, pienso que en términos de Estado, en sus diferentes niveles, sí hay, por ejemplo, más oportunidades, pero lamentablemente todavía por ejemplo, intervenciones urbanas está bastante interesante, está bastante bien, pero con todo sigue siendo un poco discrecional, tanto el gasto como la óptica de a qué apoyamos, qué se valora, quiénes se benefician de estos, finalmente, recursos de todos, estatales, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí hay un avance, pero necesitamos ser como músicos y como músicos, como artistas, en general el sector. O sea, tenemos una realidad, un país que nos exige a los artistas ser un movimiento social y no una juntucha de egos atomizados y cada uno recogiendo migajas y consiguiéndose fonditos por acá, por allá, o teniendo que pagar por hacer arte, que me parece que ya roza la indignidad, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, que tengamos una capacidad de articulación, de interpelación ante el Estado para exigir estas cosas, no solo para nosotros, sino para que la gente en el futuro pueda acceder a la formación, primero, y a la proyección y difusión del arte, que creo que es un derecho y además es una riqueza para el país, que no lo estamos viendo del todo. Entonces, si bien nosotros hemos tenido durante 180 años un país que concibe al arte como algo que viene de fuera, y creo que lo nuestro es, como decía Galeano, no solamente hacemos exotismo, folclore, solamente una cosa anecdótica, digamos, o inferior. Ahora también se ha exacerbado el otro extremo, de que todo lo que sea o tenga un tinte localista, populista o local o folclórico sea lo único que atendemos, y en ese sentido tampoco me parece que avanzamos mucho, porque tenemos mucha fiesta popular que está lindo como patrimonio, pero que al final no sé si nos aporte mucho, porque ahí mismo somos muy acríticos con expresiones como el salay, como con los excesos que pasan en todas las fiestas populares. Entonces creo como toda la historia de Bolivia es un tema muy, muy complejo y largo, pero creo que la cultura es también un territorio donde tenemos que ser críticos hacia como te decía, hacia las políticas, hacia la política en general, hacia la educación, porque creo que una educación con cultura, con arte, podría enriquecernos como bolivianos, y que además, y también una crítica a esta especie de folclorismo. ¿Por qué? Porque si nos limitamos a ello, también estamos negando la posibilidad y el derecho a hacer otras cosas, a que los bolivianos puedan ser, no sé, pues artistas audiovisuales, puedan ser performers, puedan hacer otras cosas a las que nos limita ese estigma, ¿no? De ser tercermundistas, latinoamericanos, exóticos. Entonces creo que
que, no sé, por lo menos, no sé si respondo a tu pregunta desde ese lado. No, está muy bien, y yo agregaría interpelar también, interpelarnos a nosotros mismos Claro. como sector artístico, cultural, en las propuestas que hacemos y que les proponemos al público. Así Como es. también desde lo que uno hace, no está acostumbrando al público a ver siempre lo mismo, Así es. a disfrutar siempre de lo mismo, a recibir las mismas propuestas en el Teatro Municipal, a que cada año estén los mismos festivales Sí. sin ningún cambio, ¿no? Y en esa medida también es una responsabilidad del artista, no de formar a su público, pero sí de darle una diversidad temática que pueda generar crítica para que no sea solamente el espacio del lugar común, de lo más Claro. cómodo para cada uno, digamos. Sí, y además que esa crítica sea, de hecho, no sé, a ver, llaman constructiva, pero por lo menos que aporte algo a la obra, al artista, y que sea desde un lugar, yo creo, eso, de iguales, solidario, ¿no? Porque todo el mundo la está peleando por hacer sus cosas, ¿no? No siempre con resultados estéticos, a ver, que le gusten a todos, digamos. Pero la pelean, claro. Sí, y al mismo tiempo también eso, ser responsables con lo que estamos ofreciendo, porque nosotros mismos, si nos adaptamos al público, y ahorita el público, en realidad, nosotros mismos ahorita estamos siendo transmitidos por Facebook, y la gente está más en Facebook que en la calle, está más en Facebook que en un teatro, que en un local. Y eso también eso yo noto de diferencia cuando uno no viaja. Que sí, bueno, estás en Facebook, lo que sea, pero hay gente que va a un concierto y hay gente dispuesta a escuchar algo nuevo, algo que llega de fuera. Y aunque yo creo que tendría que hemos convertido, en vez de que las redes sean un medio, lo hemos convertido en el fin, en el espacio donde todo sucede. Y por eso también somos tan críticos, además con cosas incluso serias. O sea, ahorita lo malo de las redes es que te ponen al mismo nivel el incendio de la Chiquitania con un meme del gato o con el partido de ayer, de domingo, y hemos perdido esa capacidad, me parece así, de criticar. Dimensionar, de ¿no? dimensionar, de un poco de jerarquizar, si se quiere, de tener prioridades, de saber lo que realmente vale, lo que realmente importa. Y eso también es algo que como artistas tenemos que ser conscientes y como sector, ojalá más unidos, usar para llegar a la gente y para interpelar también al Estado y a las instancias correspondientes para tener una vida y un país, de hecho, más lleno de arte y cultura. Genial. Te agradezco, Vadik, se nos acaba el tiempo. ¿Viste? Lo has logrado. Genial. Y está todo bien. Yo tengo agua. Súper, muchas gracias. Usted recuerde que puede disfrutar de nuestra entrevista este próximo fin de semana, sábado 8 de la mañana, domingo 13 horas, a través de la radio La Doble 88.3, y puede rever nuestra entrevista en nuestra página de Facebook. Un privilegio conversar con el Premio Nacional de Poesía Yolanda de Regal 2013. 2013, pero se dio en el 2014, este tema de los años, che. Y les invitamos a que pueda acercarse a la obra de Vadik, a leer sus poemas, a escuchar su música. Él dice que no, que están como que separados, seccionados, pero les cuento un secreto, no están así. Les dejo la duda. Hasta la próxima.